va? Bienvenidos todos y todas al ciclo que se llama Clínica del Duelo, que organizamos con Permanece la Escucha para este año. Para los que no nos conocen, somos un grupo de colegas que venimos trabajando y estudiando juntos ya hace varios años, un poco con el objetivo de que la clínica sea siempre nuestra bandera a la hora de pensar con quién trabajar, qué texto leer, qué autores convocar. En ese sentido tenemos una idea bastante heterogénea respecto de todo lo que conceptualmente puede sumar el campo del psicoanálisis para ayudarnos a trabajar con los pacientes, que es en realidad lo que nos importa, nos interesa. En ese sentido, aparte de nuestro grupo de trabajo interno, de estudio, de debate, de intercambio de casos y demás, este año decidimos poner una pata un poco afuera y armar estos ciclos en los que podamos invitar a gente que nos interesa escuchar y compartirle a ustedes en vivo y en directo por qué nos interesa invitar a determinadas personas. Así que, muchas gracias por venir y por acercarse. Carolina Santoro, psicoanalista egresada de la Universidad de La Plata, es residente del hospital y compañera de Permanece la Escucha, va a presentar un poco parte del trabajo que venimos haciendo de debate en una producción que trajo para abrir el evento y compartir. Lo que después va a presentar nuestro invitado, que es Nicolás Silvestri. Él es psicoanalista, escritor y editor, egresado de la UBA. Él dice que tolera ese título mejor ejerciendo el psicoanálisis. Como editor trabajó muchísimos años en Letra Viva, o sea que mucho de la producción de estos autores por ahí contemporáneos, que todos en algún momento nos hemos cruzado y hemos leído, han trabajado con él. Y también es escritor de narrativa, de ensayo psicoanalítico, de muchísimos títulos, de los cuales algunos van a poder encontrar en la mesa. Para mí, en lo personal, es una alegría, porque yo a Nicolás lo conocí hace varios años como editor. Me ayudó muchísimo a publicar, a trabajar la escritura del primer libro y a entender de qué se trataba de escribir, así que en lo personal también me parece, después de tanto tiempo de relación epistolares y por mail, poder salir un poco de la virtualidad y armar estos espacios de encuentro, de conversación y de participación, me parece que es un logro y le ganamos un poquito al campo virtual un poco de terreno. Así que, la idea es que podamos trabajar con los que él nos va a presentar, que puedan preguntar, que podamos conversar, que podamos intercambiar, que es un poco el espíritu con el que armamos nuestro grupo de estudio. Así que los invitamos a que se sumen a esa dinámica. Como somos un poco como las tías de campo de los domingos, traemos comida también para amenizar, porque sin comida no, por ahí no se puede. Así que por ahí, si quieren, pueden ir comiendo algo, y si no, va a haber un break, recargamos un poquito de energía y después vamos hacia la parte final. Así que, espero que se sientan a gusto y Bueno, bienvenidos a todos. Para empezar, María, Nicolás, muchas gracias por estar acá. Perdón, dos cositas más. Sí, dale. Aparte de editor en Letra Viva y en La Dota Ignorancia, Nicolás fundó, junto a María Magdalena, también escritora, editora y psicoanalista, la editorial Las Furias, que viene trabajando hace varios años con un montón de títulos, con libros muy preciosos. Y también fundó Levar Editorial, que es una editorial dedicada, especializada al psicoanálisis, recién salida, de los cuales también están los libros, que me parece también importante destacar eso, porque tiene que ver con la impronta y con su modo de laburar, digamos. Así que me voy a quedar eso aparte. Bien. Eso. ¿Ah? Sí. Por eso les decía muchas
¿no? Porque bueno, vienen de la ciudad, de las grandes luces y bueno, muchas gracias por estar acá. Muy bienvenidos todos, gracias por acercarse. Es un espacio y permanece que este año recién conocí de lleno, sintiéndome muy a gusto. Un espacio muy productivo y muy acogedor. Hola Ale, bienvenida. Bueno, espero que puedan seguir el ciclo del año que está pensado, este tema del duelo, para trabajar con todos ustedes. Y bueno, estas son unas palabras de inicio simples, para ir abriendo el tema, ¿no? Bueno, este año nos reúne la lectura y el pensamiento el tema del duelo. La muerte abre esa dimensión de la pregunta en su carácter de inabarcable. La muerte es pregunta, y en la clínica respondemos con un dispositivo para sostenerla hasta lo que haga falta. Algo, alguien, desfallece, decae, desaparece afuera, y el estrago, la herida, el desgarro, ¿es adentro? Tal vez la banda de Moebius nos aclare aquí también que no hay tal afuera y adentro. Hay un recorrido infinito, sin tener demasiado claro nunca de qué lado estamos. Es afuera y adentro, y viceversa. Perdón, el afuera es adentro y viceversa. Lo inconsciente está a flor de piel de lo consciente. Lo muerto es un agujero en lo real, y es algo que muere en nosotros. Estos binomios no se oponen, se superponen, se atraviesan, se presionan, se interponen entre sí. Freud se ha preguntado acerca de estos desfalleceres, sobre la intensidad de este dolor, sobre lo enigmático que sigue siendo lo conceptual del duelo. También se ha desdicho a lo largo de su obra y su legado epistolar acerca de la posibilidad de que se trate de un simple trabajo de balanceo libidinal y sustitución de objetos. Ha dudado acerca de la posibilidad de consuelo, incluso. Los duelos son de esos acontecimientos que nos hacen humanos. Una humanidad sin duelo es una humanidad sin humanos. Varios pensadores coinciden en que estamos en tiempos en que el duelo es un tabú, algo de lo cual se debe salir rápida y prolijamente, sin ruido y sin detenimiento. Al menos en una sociedad occidental, en una cultura que idolatra la productividad. Se visibiliza una pendiente peligrosa, la de neutralizar los ritos simbólicos y colectivos que nos han hecho humanos. Sin cuerpo, sin tiempo ni espacio para despedirse, sin armado simbólico, ¿qué dolor, qué duelo nos depara la falta? ¿Toda pérdida conlleva un duelo? Claramente no. Es una pérdida que concierne muy particularmente al que se hace eco de ella. Concierne a quien agujerea, a quien le produce una afección. Toda la teorización de Lacan irá por el hilo de la coincidencia del objeto A con lo perdido, pasando por conceptos como castración y deseo. Toda pérdida que conlleva un duelo remite a una pérdida anterior, primogénita, que inaugura el registro de lo perdido. ¿Cuánto dura un duelo? ¿Se mide en tiempos? ¿Se puede medir el dolor? ¿Un duelo termina cuando los recuerdos se van desintegrando? ¿Se van cayendo como un puñado de arena en las manos? ¿Muere realmente un muerto? ¿Cuándo muere su olor? ¿Y su voz? ¿De verdad creemos que dejan de existir nuestros muertos? Tal vez alguien muera cuando nadie lo recuerde, pero los recuerdos no mueren. Luego, o a la par del recuerdo, nos queda la conmemoración, un modo entre otros de recuerdo colectivo que nubla la posibilidad del olvido. El recuerdo tiene múltiples maneras de ser y aparecer.
algún resto sobrevive. Lo muerto deja huella, es marca. En el buen caso, será letra. Vincent Desprez afirma rotundamente que los muertos pasan a tener una otra existencia, que hay que hacerles lugar, que ya que no desaparece. Afirma que necesitan cuidado y hacen actuar a los vivos. Todo esto es trabajo de los vivos y es diferente al trabajo del duelo de Freud. Creo que en cierto sentido es un trabajo contrario. El trabajo de Freud es un trabajo de desligazón, de corte, de fin. El de Desprez es un trabajo de continuidad, ligazón, de mantener una presencia, una conversación y no ser obedientes con esta forma de ausencia que la muerte imprime. Con todo lo dicho, veremos en qué línea va la nueva narrativa de Nicolás, que nos trae un hilo conductor muy atrapante, alineando en algún punto síntoma, trauma y muerte. Una narrativa que se construye en un decir íntimo, plagada de singularidad y que lograría una trama distinta a la que era. Un devenir otro con la pérdida. Tal vez sea el mejor destino. Bienvenida, Nicolás. Bueno, gracias por la invitación, a Fernández se la escucha, al colegio por el espacio. Gracias por leer el libro, por la convocatoria. El libro que un poco despertó el encuentro es este, Cuando despertamos los muertos, que yo no lo hubiese escrito si no me hubiese puesto a conversar con ese amigo muerto en pandemia, Javier Galarza. Principalmente, cuando estaba preparando esto, primero quiero decir eso, me causaron, o sea, el hecho de la invitación y demás me causó un montón a revisar cosas, a avanzar por otros lados, a tratar de seguir expandiendo el tema. Entonces quise como traer acá ciertos ejes como para debatir de cosas que me fui encontrando después, pero bueno, lo que fue un primer efecto de causa, ¿no? Y le puse derroteros de lectura, y después, porque se me impuso la palabra, yo tengo palabras impuestas también, así que sépanlo, se me impuso la palabra, la fui a buscar, y derrotero surge de la idea del camino marítimo, ¿no? La derrota es, por más que suene a algo que puede fracasar, es el camino que hacían los que iban, los marineros, para ir poniendo como en una cartografía los obstáculos. Iban poniendo la costa, los distintos escollos con los que se encontraban. Esa era la derrota, era el camino a trazar. Y me parece que en este tema uno va haciendo un camino de lecturas y de conversaciones con otros, donde nos tenemos que dar cuenta que hay distintas lecturas, distintas ideas del duelo y distintas potencialidades para decir cosas. La nueva narrativa es una de las formas de decir sobre qué podría hacerse con eso, pero yo tampoco estoy cómodo con ese decir, o sea, también lo sigo cuestionando. Les decía, escribí ese libro y cuando estaba pensando en este derrotero de lecturas, le decía a María, los quiero llevar los libros. Hoy no necesitas llevar los libros, se los nombro. Tal libro, tal libro, tal libro. Y dice, no, los quiero llevar y no sé por qué los quiero llevar. Y después me di cuenta por qué quería llevar los libros, porque quiero que ustedes también se acerquen a los libros, entonces lo agarran, lo chusmeen, no lo conocía, estas cosas que pasan cuando uno está vivo y tiene el tacto. Entonces, de alguna manera, dije, bueno, los voy a llevar porque yo los necesito como objetos fetiches cerquita. Este es el otro libro con el que dialogué un montón, La religión Hölderlin, que es casi el último libro de Javier, que me parece que es el que más me hizo dialogar con él y me propuso poder hacer algo acá.
encuentro se lo quiero dedicar a Alicia Baumgartner, que hace 1 año y 1 mes falleció, que es la madre de María. Y es una persona muy importante para mí. Y entonces, por eso quiero estar diciéndolo desde este reconocimiento. Le había puesto a este encuentro nuestra actitud ante la muerte. Lo saco de un texto de Freud. Y voy a ir leyendo y también quisiera, como dijo Patricio, ¿no? Como, bueno, si quieren, vamos dialogando, va a haber un break para que comamos algunas cosas, sépanlo también los de la virtualidad, que se pueden ir a renovar el mate o lo que sea. Hacemos el break y después volvemos. Bueno, voy a decir algo obvio, pero con consecuencias que para mí son interesantes. Aunque no se pueda decir o no se pueda saber sobre la muerte, aunque no se tenga un sentido último sobre la muerte tiene contexto. No tratamos a la muerte del mismo modo en las diferentes culturas, en las diferentes épocas, en las diferentes sociedades. Aunque la muerte puede ser un problema, y el psicoanálisis lo quiso como un problema, porque a nivel del inconsciente no hay inscripción de la muerte, este problema está todo el tiempo y de ese problema damos distintas respuestas. Entonces, si cambia la sociedad, si cambia la cultura, cambia nuestra actitud hacia la muerte. Si cambia la época, cambia nuestra relación ante la muerte. O sea, voy a decir algo obvio. Si cambian las circunstancias, cambia la actitud y un día morimos. Si digo que la muerte tiene contexto, si digo que a nivel inconsciente no hay inscripción de la misma, es como decir, ese decir de Lacan que dice no hay relación sexual. Y por eso, como efecto, hacemos que haya relaciones. O sea, no hay relación sexual, se completa con las relaciones. No nos quedamos en ese agujero. No hay proporción sexual, no hay paridad, pero hay inventos. Fallidos, fallados, que ayudan un poco o ayudan nada. Pero no hay relación, proporción sexual, produce efectos. Y siempre algo de lo real produce efectos. Siempre clínicamente la no inscripción de algo produce efectos. Y esos efectos son los que estamos llamados a leer en el tiempo, en las sociedades, en la clínica, en los pacientes. ¿Qué hizo con eso el paciente? Si Lacan dijo no hay relación sexual, podría haber dicho no hay relación a la muerte. Y por eso inventamos rituales, inventamos esa relación. Pero en el fondo lo que comanda es algo que dijo Freud, y lo cito. Dice, en el fondo nadie cree en la propia muerte. O lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Esto hoy en día es más actual. Y les traje otro libro que me parece un librazo como para ir interrogando. Morir en Occidente, de Philippe Aguies. Ese es un texto del que voy a sacar muchas referencias. Ahí él dice, técnicamente admitimos que podemos morir. Compramos seguros para preservar a los nuestros de la miseria, pero en realidad en el fondo de nosotros mismos nos sentimos inmortales. Es un problema esto de comprar seguros cuando uno se sabe finito. Cuando murió Javier, uno de los efectos que tuve es comprarme un seguro porque dije, bueno, me muero y mis hijos se quedan sin. Pero después dije, escribí un mail a María diciéndole, bueno, los libros tenés que hacer tal cosa y con esto tenés que hacer tal otra, ¿no? Acá está la póliza de seguro, como para que alguien se ocupe de eso. Y yo decía, ¿cómo se lo mando si estoy muerto? ¿No? Y entonces hay sistemas en internet que te mandan el mail cuando detectan que vos no hiciste tal función y dije, no, es muy complicado vivir. Ya fue, alguien lo va a resolver. Pero hacemos eso, ¿no? Compramos póliza de seguro, estamos muy cerquita de la muerte y estamos creyendo que podemos hacer algo para los que se van a quedar. Pero no. Y así como se puede decir, no hay relación sexual, y por eso hay relaciones,
extendemos esta preposición a no hay relación a la muerte, o para que suene mejor, no hay muerte propia. La muerte, antes que nada, es algo que le pasa al otro. Freud dice, frente al cadáver de la persona amada, no solo nacieron la doctrina del alma, la creencia en la inmortalidad y una potente raíz de la humana conciencia de culpa, sino los primeros preceptos éticos. No tenemos certeza de qué ocurre cuando morimos, qué significa morir. En lo inconsciente nuestra muerte no se cree, pero algo tenemos que hacer con eso. Por más que el inconsciente nos comande en muchos sentidos, en este caso su propuesta no nos deja tranquilos. Tenemos un propósito al menos. Y esto es algo que me parece muy interesante, que es como la propuesta de Freud. Dice, tenemos el propósito de arrebatar a la muerte su significado de canceladora de la vida. Y esto ya es una construcción, porque algunos podrían decir, no, la muerte no es una canceladora de la vida, es en realidad lo que potencia la vida, lo que, teniéndola en cuenta, va a hacer que la vida se enriquezca, y etc. Entonces siempre el decir sobre la muerte es conflictivo. Y él, en el ensayo de Guerra y de Muerte, donde yo voy, son dos ensayos, de Guerra y de Muerte y nuestra actitud hacia la muerte, va diciendo distintas cosas, y una de las cosas con la que termina dice, si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. ¿Qué? Yo creo que está a la altura de una frase de esas que se encuentran en los saquitos de azúcar cuando vas a tomar un café. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte, ¿no? Y yo me pregunto, a la gente que le pone edulcorante a las cosas, no tiene esa máxima, no sé cómo va a ser. Bueno, la cuestión es que yo bromeo con esta frase de Freud, porque Freud es astuto, puso, si quieres soportar la vida. O sea, tenemos dos problemas. ¿Qué hacemos con la muerte? ¿Y qué hacemos con soportar la vida? Y un día nos morimos. No hay muerte, y por eso debemos inventar algo. Esa predisposición nos cambia. Y es lo que Freud detectó. Nuestra actitud cambia. Por ejemplo, si estamos en la guerra, como le pasaba en ese momento a Freud, si nos acontece una pandemia, Freud decía, no podemos conservar la relación que hasta ahora mantuvimos con la muerte y todavía no hemos hallado una nueva relación. Esto lo escribió Freud en 1915 y esto lo vivimos nosotros en 2020, 2021 y seguimos. Nuestra relación a la muerte, nuestra actitud frente a la muerte cambió en pandemia. De lo que veníamos teniendo a la que tuvimos en pandemia y de la que tuvimos en pandemia ahora. No solo debemos inventar algo en esa relación con la muerte, sino que estos inventos son al menos perdurables o endebles, pero vienen a hacer algo y nos hacen creer que tenemos una relación que pusimos un poco a rayas a la muerte hasta que algo cambia abruptamente y entonces hasta eso que inventamos hay que cambiar. Ahora voy a hacer un repaso más histórico de todo para ir al asunto, como dar muestra de cómo es ese cambio de actitud. La muerte antes no era repentina. Esto en Aries es muy, muy interesante. Antes se sabía que uno se iba a morir. Vos sabías que te ibas a morir. Y no es como ahora que viene el discurso médico a decirte en ese saber equívoco 1 mes, 3 meses, 1 año de vida. Antes se sabía con cierta certeza de las señales que la muerte estaba anunciando en vos. Y era tan así que había que hacerse cargo de esas señales y pronunciarlas. Si vos no te animabas a dar cuenta de esas señales, existía un oficio que hoy no existe, que se llama los anunciadores de la muerte. Gente que se tomaba a su cargo de venir a decir que te estabas muriendo.
y anunciárselo al resto, porque vos no te habías animado a decirlo. Y estaba mal visto que si te estabas muriendo, no pudieras pronunciar las señales de la muerte. Bueno, esto es más o menos hace un tiempo largo, en el siglo XV, y eso dependía también del estrato social, del entorno, ¿no? Había como más o menos eso. En el siglo XVII eso cambió y es la familia la encargada de anunciar la muerte. Y tiene que ver con un cambio con respecto al lugar del testamento y de las herencias y la propiedad privada y todo eso. Entonces ahí había otra inscripción de cómo se tenía que anunciar la muerte. Después, más adelante, en la modernidad es el médico el que tiene que venir a ser el vocero del anunciador de la muerte. Y ahí encontramos ya una primera emoción que ahora es difusa, pero en ese momento podría ser un alivio, que es todos los que sentían que teniendo que anunciar la muerte, alguien tomaba el relevo y entonces no tengo que meterme en esta a decir. Y digo que esas emociones, ese alivio, son también lo que cambia, porque quiero destacar algo que Freud dice al pasar en una carta de este ensayo, dice: todos nos vemos forzados a actuar inteligente o tontamente, según lo que nos ordenan nuestras actitudes emocionales y resistencias internas. Actitudes emocionales, emociones que nos ordenan, nos comandan, y a la hora de responder a ciertos problemas, el problema de no hay muerte propia, y un día morimos. Otro ejemplo, se moría en público, o sea, la gente alrededor, la gente entraba a tus casas. Si vos, o sea, hay dos vertientes, una que tiene que ver con la cuestión del velatorio, y otra la cuestión del moribundo, de cómo te ibas muriendo. Te podía pasar que en tu casa viniera gente que ni siquiera era tu gente. O sea, vos estabas caminando por la calle y un sacerdote iba hacia la casa de un moribundo y te arreaba y te decía: vení, las puertas del que se estaba muriendo estaban abiertas, y los que se rodeaban alrededor del lecho del moribundo, por ahí ni siquiera eran de tu familia, que estaban en tu casa y te estaban despidiendo, porque la muerte tenía un lugar de autoridad. O sea, quien se moría, viejo, joven, niño, tenía un lugar de autoridad, porque tenía una cercanía con la muerte que le daba un saber sobre la muerte. Entonces, lo que pronunciaba desde ese lugar, la gente iba a cosecharlo, a enterarse de ese saber sobre la muerte. Hoy no te morís en tu casa, hoy la muerte se ha trasladado a los hospitales, hoy se ha trasladado a la cuestión médica. Entonces, si estás muy mal, horarios de visita, cada vez más restricción para acceder a aquel que es el moribundo de hoy, ¿no? Que se está muriendo. Entonces, la muerte pasó a ser algo que es más del servicio de salud y del servicio de los hospitales. No se muere, salvo que haya raras excepciones, no se muere tanto en la casa, se va uno muriendo en nuestros lugares. Antes, por ejemplo, se contrataba a las plañideras, ¿no? A la gente que iba a tu velatorio a llorar, porque estaba bien visto que te lloraran. Incluso eso en ese momento, ni siquiera la familia por ahí iba a tu velatorio, porque iban estos, se contrataba gente y estaba estipulado que se contratara incluso niños, o sea, había niños, hubo todas generaciones de gente que eran contratados para ir a los velatorios, de gente que se murió para estar ahí. Eso cambió, y a mí lo que me hizo pensar es que cómo somos efectos de una época, porque la fantasía neurótica de ser una especie de mosquito, o de decir, bueno, cuando yo me muera, ¿quién va a venir al velatorio, ¿no? Entonces me gustaría ser mosquito para ver, este fue, este no fue, aquel no me llora mucho, le desgarré el corazón, ¿no? Esa fantasía neurótica es de la modernidad. Antes, como no iba ni siquiera la familia, nadie se preocupaba por quién iba a estar en el velatorio. Entonces, también, o sea, que no somos neuróticos, somos neuróticos a partir de cierta fecha y de cierta época y de cierta cultura. Y por ahí antes no estaba la neurosis. También en los velatorios, algo muy llamativo,
la cultura indica, si sos yanqui, por ejemplo, y que viene de una tradición, estás en el velatorio y tenés que llevar, no sé, lasaña, comida, ¿no? Llega la gente con un tenedor libre de morfi. Yo después empecé a investigar y tenía que ver con que gente que venía de muchos lados distintos, y entonces con sus semejantes viajes le tenías que ofrecer algo para comer. Entonces, por eso la tradición de tener grandes platos que se siguen instaurando, por más que ya la distancia no sea de ese motivo. Entonces hay velatorios donde hay una abundancia de comida, y por ahí en nuestras culturas va a haber un mate, una factura, lo sumo, una barrita de cereal, porque estamos ahí, y no mucho más, porque por ahí acá la muerte se vive como no me pasa la comida, se me cierra el estómago, y en Estados Unidos al contrario, están dándole al tenedor libre y el muerto ahí. Entonces hay las diferencias de la cultura. El moribundo en el siglo XV te morías y se rodeaba de gente tucana. Tenías esa autoridad, tenías ese saber, y todos estaban esperando esas recomendaciones que se iban a decir desde el lugar de la muerte. Nuestra relación con los moribundos cambió, y traigo otro libro, que es son dos en realidad. Esteban Rodríguez Alzueta, La vejez oculta. Este libro dialoga mucho con de Norberto Elías, La soledad de los moribundos, y Alzueta dice: los vivos tienen cada vez más dificultad para identificarse con los moribundos. En una sociedad organizada alrededor de la juventud, que ha fetichizado a los y las jóvenes, la vejez se vuelve no solo un objeto inútil, sino una vergüenza, una maldición. Y entonces eso cambió. Lo que la ciencia y la tecnología han prolongado no es la vida, sino la vejez. Se vive más tiempo, pero se está enfermo. Voy a hacer una pausa en este recorrido para ir hacia enfermedad, vejez y muerte en Freud. Freud tenía una actitud ante la muerte que desarrolla y convierte en teoría. ¿Sí? Cuando yo digo estas cosas, ustedes frénenme, porque tengo como momentos como de razonamiento medio epifánico, donde digo, claro, a esta persona le estaban pasando estas cosas en su vida y desarrolló tal teoría. Y digo, pero estoy diciendo una obviedad. Pero también no, es como... Y con esa pregunta me fui a rastrear ciertos textos. ¿Qué le estaba pasando a Freud cuando escribió tal texto? Pero no como si dijéramos, le pasó esto y escribió, le pasó esto y escribió, porque en el escrito por ahí le pasó esto y 5 años después escribió algo que tenía que ver con eso. Pero quería como situarme en el contexto de lo que le estaba pasando a Freud cuando escribió ciertas cosas. Y ahí me di cuenta que no es lo mismo cuando escribe ciertos textos que cuando escribe ciertos otros textos, dependiendo de qué cosas estaban pasando históricamente y qué muertes le estaban pasando a Freud y qué relación tenía él con respecto a la muerte y a la vejez. Cuando habla de los sueños, él, por ejemplo, mostraba que estaba implicado y hablaba de sus sueños y ponía sus sueños, aunque también decía que eran sueños de otras personas. Entonces, ¿qué pasaba cuando habla de la muerte? Yo no quisiera decir que hay dos teorías del duelo, pero sí, siguiendo las investigaciones de María Magdalena, puedo decir que no es lo mismo su teoría sobre el duelo antes o después de ciertas muertes. O su idea sobre la teoría cambia según de qué muerte se trate. Y aunque no lo hayamos destacado, trae consecuencias. Para que no sigamos una y otra vez diciendo duelo y melancolía, como si fuera la única cosa que dijo Freud sobre el duelo y demás. Acá hay un texto que también les traje, Duelo en psicoanálisis, Clínica y posición del analista, de David Castro, que hace casi a repetición todos los textos, leyendo duelo y melancolía una y otra vez y sacando otras cositas. Es muy interesante dentro de las lecturas que les propongo. María dice en el libro, dice, me detengo en el giro que Freud produce
tiempo después, aunque de manera informal, en una carta, esta vez dirigida a Ludwig Wilbanger, quien también había perdido a su hijo. Luego de noticiarse de que la fecha de su muerte coincide con el 9º aniversario del fallecimiento de Sophie, la hija de Freud, escribe: mi hija muerta hoy cumpliría 36 años. Esto es algo también muy interesante, ¿no? Los muertos siguen cumpliendo años. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad? Clínicamente, cada vez yo eso lo detecto. Las fechas, la preocupación por las fechas. Hay algo, lo voy a decir así, yo sé que por ahí no es psicoanalítico, el cuerpo sabe, algunas veces se enferma, le pasan cosas cercanas a ciertas fechas. No, yo sé que no es así. Después si quieren hablamos de vos y la mala en coche, pero algo pasa, digamos el cuerpo. Las fechas, el cuerpo se activa de una manera distinta con ciertas fechas. Clínicamente también se detecta la cuestión de cuando uno supera la fecha de tal fallecido. Mi padre falleció, hubiese tenido tal, y ahora yo soy más grande que mi padre o que mi madre. Bueno, eso, seguir viviendo y conseguir cosas, y esto no está el otro para festejar este evento que se inscribe como una fecha en mi vida, pero no se inscribió como un evento en la vida del otro. Mi hija muerta hoy cumpliría 36 años. Sabemos que el dolor agudo que se siente después de una pérdida tan grande seguirá su curso, pero también sabemos que permaneceremos inconsolables y nunca encontraremos un sustituto, dice Freud, un sustituto. No lo encontraremos. No importa lo que venga después y ocupe su lugar. Aunque lo llene por completo, sigue siendo otra cosa. Y es así como debe ser. Es la única manera de perpetuar un amor que no queremos abandonar. Es muy distinto de la lógica del duelo y melancolía, donde se hace un trabajo del duelo y entonces hay un objeto sustituto, etc. Esto lo escribe Freud luego de casi 10 años de la muerte de su hija, en 1930. La hija muere en 1920, y Duelo y Melancolía, y lo que les voy a leer, lo escribe en 1915. O sea, no había acontecido. Escribe Duelo y Melancolía, y no había acontecido esa muerte. Y entonces, ¿por qué escribe Duelo y Melancolía? ¿Por qué está situado en ese lugar? Estamos en 1915. Ya estalló la guerra. Hace meses que se padece. Parece que va a terminar en un mes, pero sigue. Va a terminar en un mes, pero sigue. Es como nuestra pandemia. O sea, ¿no? El mes que viene, ya vamos a 2 años, el mes que viene, no, bueno, así se vivía ese estallido de la Primera Guerra Mundial. Él al principio, es muy interesante, tiene una actitud ambivalente. Ustedes saben que Freud tenía como un gusto muy decidido hacia la cuestión militar, y tenía como una cuestión del heroísmo y todo eso. Sus hijos tienen como nombres que tienen que ver con esas referencias. Entonces estaba un poco contento con la cuestión bélica, pero empieza a caer en un pesimismo porque ve que algo no funciona. Escribe de guerra y muerte, y es llamativo el lugar que le da las muertes, porque se nota que está a la altura de su época. O sea, cuando nosotros decimos que Freud está a la altura de su época, es porque dice algo de la época, y después Freud también dice otra cosa. Dice: cuando la pugna salvaje de esta guerra se haya decidido, los combatientes victoriosos regresarán a su hogar, junto a su mujer y a sus hijos, y lo harán impertérritos y sin que los turbe pensar en los enemigos, a quienes dieron muerte en la lucha cuerpo a cuerpo o mediante las armas de largo alcance. Pero se estaban enterando que también podían con armas de largo alcance. Entonces Freud dice: volverán los guerreros como si nada. O sea, van a volver, y su relación con la muerte no les va a modificar en nada. Van a volver con su mujer, con sus hijos, y esto quedó atrás. No va a haber secuelas. Muy distinto es lo que va a decir 5 años después, en Más allá del principio del placer, donde esos mismos guerreros vuelvan y le muestren el trauma, lo no ligado, el modelo de la pulsión de muerte. Entonces, esto igual hay que decirlo. Esto lo escribió en 1915. Vuelve las consecuencias de la guerra, vuelve el trauma, vuelve el sueño
la compulsión de repetición, vuelve la idea de las pulsiones, vuelve otra cosa, porque están volviendo y se está pasando otra cosa. O sea, estaban en la guerra y él decía, no va a pasar nada. Y de repente viene la gente y dice, no, está pasando algo muy terrible y tiene que teorizar sobre eso. Pero en 1912 esto no hubiese sido pensado si en 1912 nos parecía el texto La destrucción como causa del devenir de Sabina Spivak. O sea, esto también hay que decirlo. No es solo el contexto, sino todas las apoyaturas de lecturas y de diálogos y de conversaciones que hay para formar la cuestión psicoanalítica. En este momento estaba dialogando con Sabina y hay que reconocerle que ahí está la cuestión de todo este asunto. Freud no muestra sus cartas de buenas a primeras. Su pasión por la verdad lo lleva a ubicarla siempre en algún lugar. Entonces, unos párrafos después, en el lugar de los pueblos primitivos, dice: es digno de nota que los pueblos primitivos que todavía viven sobre la tierra y están, por cierto, más próximos que nosotros al hombre primordial, se conducen en este punto de otro modo, o se conducían así cuando aún no habían sufrido la influencia de nuestra cultura. O sea, se puede modificar la actitud ante la muerte por la influencia de la cultura. Así como la cultura, el tiempo, nuestra relación ante la muerte cambia. En este caso dice: el salvaje australiano, bosquiniano o de tierra de fuego, en modo alguno es un matador sin remordimiento. Cuando vuelve a su casa, triunfante de la empresa bélica, no osa pisar su aldea ni tocar a la mujer antes de limpiarse de sus hechos de muerte por medio de una expiación a menudo prolongada y trabajosa. Ya ahí aparece la idea del trabajo. Uno vuelve, decíamos, ¿no? Y puede estar con su familia como si nada, y al primitivo, el salvaje, vuelve y no retorna igual. Lo importante es lo que indica a continuación. Dice: ¿cómo se comporta nuestro inconsciente frente al problema de la muerte? La respuesta tiene que ser casi de igual modo que el hombre primordial. El hombre primordial sobrevive en nuestro inconsciente. Y ahí acontece una de sus afirmaciones fuertes. Nuestro inconsciente no cree en la muerte propia, se conduce como si fuera inmortal. Nada pulsional de nosotros solicita la creencia en la muerte. Nada pulsional, porque todavía no se produjo el viaje hacia la pulsión de muerte. Pasaron los meses, Freud ve que la guerra no termina, él se acerca a los 60 años, y a esa edad Freud se acerca a la idea de la vejez. Él estaba convencido de ser viejo, que la vejez lo estaba acercando y que le quedaban pocos años de vida. O sea, venía con cáncer de mandíbula y demás hace un montón de tiempo, tenía motivos como para decir en cualquier momento, pero había algo del número que lo ponía en esa situación. Y pasa un efecto muy interesante, porque sabiéndose viejo y cercano a la muerte, se dedica a pensar lo antes posible en realizar una síntesis de todo lo que había pensado. Y así escribe su metapsicología. Esto es histórico en la vida de un escritor, no en la vida del psicoanálisis. Él en 6 semanas escribe 5 ensayos. Ustedes se preguntan por la escritura. En 6 semanas, escribe 5 ensayos. Pulsiones y destino de pulsión. La represión. Lo inconsciente. Complemento metapsicológico de la doctrina de sueños, duelo y melancolía. 6 semanas. El tipo estaba, acá está la muerte y él... Pero no termina ahí. Luego escribe otros 5 o 6 ensayos más. La conciencia, la ansiedad, histeria de conversión, neurosis obsesiva, síntesis general en las neurosis de transferencia, y nunca las publica. No solo no los publica, sino que no se sabe dónde quedaron esos manuscritos y los destruyó o qué, pero, o sea, escribió 6 ensayos y después escribió 6 ensayos más. Él igual estaba en un clima de fin, escribe todo eso
se plantea conferencias en la universidad y las va a dar por última vez. O sea, está convencido que se iba a morir. Entonces ahí yo pienso que su actitud ante la muerte no tiene que ver con una cuestión intelectual y abstracta. Tiene que ver, es la teoría psicoanalítica de Freud en un periodo tuvo que ver con lo que él sentía que estaba por pasarle. Y esa tenía que ver con la actitud que él tenía hacia la muerte, no con lo que le estaba pasando exactamente. Porque así como Freud dijo que la actitud ante la muerte cambia con el tiempo y con la cultura, entre el hombre civilizado y el primitivo de Tierra del Fuego, en una misma época puede cambiar nuestra actitud dependiendo de la sociedad, de la cultura. No es lo mismo el lugar que tienen los muertos en el medioevo o en la actualidad. No es lo mismo si perteneces a una religión o no. No es lo mismo si perteneciendo a una religión la ejerces o no. Y si fuiste formado en esa religión y seguís esos preceptos. Si ya fuiste formado en esa religión, si uno pertenece a una cultura que tiene una religión que comanda, algún decir, algún sentido tenés frente a la muerte. Como no es suficiente nunca, ¿no? Uno, sin embargo, sigue elaborando eso, por más que vayamos al analista y que tampoco nos encontremos con muchos sentidos. De guerra y muerte, temas de actualidad, son 2 ensayos escritos en 6 meses después del estallido de la guerra, y luego escribirá La transitoriedad. La transitoriedad, también conocido como lo perecedero. El segundo ensayo es el que con el que estoy dialogando nuestra actitud hacia la muerte. Él, yo lo tomo de ahí, él lo pronunció en un club judío que se llama B'nai Brit, que era un club, no era masón, pero tenía estructura de logia. Bueno, yo estoy hablando acá en el colegio de psicólogos, pero que me vaya mejor que eso. Pero lo interesante de eso es que él lo pronuncia para un público que no era psicoanalista, o sea, que él quería como abrir la cuestión y tensionar, porque todo lo que tiene que ver con la muerte también convoca a otros deciles. Eso también es interesante. Y ahí en el texto de la transitoriedad ya dice algo de la teoría del duelo, porque está escribiendo Duelo y Melancolía en ese momento, que después lo publica 2 años después. En la transitoriedad tenemos a un Freud compitiendo en sus ideas con un poeta joven. Ese poeta joven no era cualquiera, era el amante de una de las personas favoritas de Freud, que es Lou Andrea Salou. Y el poeta era Rilke. No me quiero detener en el argumento del texto, que es pelearse con la idea del pesimista poeta, que indica que lo bello se desluce, cae en desvalor frente a lo transitorio. Voy a destacar 2 cosas. Más allá de lo bello, más del valor de las cosas, el juego está en la duración y en el tiempo. El valor de lo bello con respecto al tiempo. Saberse transitorio, no solo lo bello, sabernos finitos, nos lleva a gozar menos de la vida. Parece que es más o menos ese el argumento de Freud, y él dice que si gozan menos de la vida por saber esto, si se rebelan contra esta verdad y este duelo, eso alimenta la sensación de quitarle valor a las cosas. ¿Qué es el duelo? La libido aferrada a los objetos, la libido no queriendo abandonar el objeto perdido, la libido encarando ese trabajo y la libido logrando una sustitución. Ese camino que se hace doloroso, ese es el enigma enunciado por Freud. ¿Por qué este deshacimiento de la libido de sus objetos habría de ser un proceso tan doloroso? Luego lo va a explicar en Duelo y Melancolía. Luego va a mostrar que la sustitución del objeto, el trabajo del duelo. Pero ahí todavía tenía esperanzas, y el pesimista era el poeta. Dice, él puede afirmar casi lo mismo que diría en Nuestra actitud. Acá en la transitoriedad, ahí decía, si querés soportar la vida, prepárate antes de la muerte. Y acá dice, sabemos que el duelo, por doloroso que pueda ser, expira de manera espontánea. Cuando acaba de renunciar a todo lo perdido, se ha devorado también a sí mismo, y entonces nuestra libido queda de nuevo libre
para, si todavía somos jóvenes y capaces de vida, sustituirnos los objetos perdidos por otros nuevos que sean en lo posible tantos más apreciables. Y va un ejemplo de esto que él dice: expira de manera espontánea, nuestro libido queda de nuevo libre, si todavía somos jóvenes. Cabe esperar que con las pérdidas que esta guerra no suceda de otro modo. Con solo que se supere el duelo, se probará que nuestro alto precio por los bienes de la cultura no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Los construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido, y quizás sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes. O sea, se va a superar el duelo, tened esperanzas en eso, todo se construirá de nuevo, y mejor, más sólido, más duro, más duraderamente. Y esto no lo pensaba frente a nadie, lo pensaba frente a Rilke, que siempre destacamos que era un joven poeta, ¿no? Porque ahí decía, si todavía somos jóvenes, es como si le dijera, vos de que te quejás si sos joven todavía, ¿no? Pero en esa visita, en ese paseo, que llevó a estas reflexiones de Freud con Rilke, Rilke no estaba en carácter de joven poeta. Nos enteramos que Rilke estaba en Viena y se encontró con Freud porque estaba haciendo el entrenamiento militar. Estaba haciendo el entrenamiento militar porque se estaba preparando para la guerra. O sea, que tenía todo el derecho del mundo de sentir que la cuestión era transitoria. O sea, bueno, ahora voy a leer una cosita de la carta de esta, para situarnos bien, en 1915. Este es otro libro de las cartas de Luis Andrea Salomé y Sigmund Freud, para situarnos en ese momento, y vamos a hacer un break para todo lo que dijimos, que alimentarnos y todo eso. Es muy interesante cómo dialogan ellos y cómo se los encuentra en las cartas. Es cierto que se querían un montón y entonces hay otra forma de relacionarse. Ella, al final de la carta, le dice: imagino que desde la última vez que nos escribimos se le habrán acumulado preocupaciones y emociones. Es algo que tengo muy presente. Calculo que ya se habrá ido de Viena. Estaba con Viena, con Rilke, bueno. Ojalá que de sus hijos le lleguen buenas noticias. Supongo que a esta altura el segundo de ellos ya estará también en el frente, ¿no? Espero que estén todos bien y deseo que a pesar de tanto, pero tanto horror, estos tiempos no le arrebaten la curiosa riqueza con la que siempre nos agasaja. Y Freud le contesta: muy estimada señora, le escribo desde un paraíso que mi esposa y yo nos hemos procurado con capricho y obstinación, y en el que los requerimientos del tiempo logran penetrar sin ningún sentido de la oportunidad. Hace más o menos una semana nos escribió nuestro primogénito para contarnos que un disparo le había atravesado la gorra y otro le había rozado el brazo, pero que por suerte ninguno de los dos episodios había interferido en sus tareas. Y hoy el otro de los guerreros nos anuncia que mañana mismo parte hacia el norte, un poco más abajo. Sus cartas son ahora una doble recompensa para mis envíos. Digo ahora porque precisamente estoy solo, y de todos los colaboradores el único que veo resistir la influencia militar y aferrarse a la comunidad es a Ferenczi. Ferenczi es otro de los que hay que destacar, porque en esa época, gracias a Ferenczi y a un grupo Simmers y otros, se encuentra que el psicoanálisis tiene aplicabilidad. En los sanatorios generales y demás, cuando volvían la gente de la guerra, aplican el psicoanálisis, Ferenczi y demás, por los traumas de la guerra y todo eso, y entonces dicen: che, pero el psicoanálisis es algo que da resultados. Y gracias a esos psicoanalistas es que empieza como a ampliarse la lógica y decir: bueno, che, tengamos en cuenta el psicoanálisis como tratamiento para estos malestares. Pero también él está confinado en su guarnición en Papa. A veces me siento igual de solo que en los primeros 10 años, cuando lo que me rodeaba era el desierto. Eso sí, entonces era más joven y estaba más dotado de una energía inagotable que me permitía aguantar. Fruto de este tiempo será un libro de 2 ensayos, que arranca con las pulsiones y los destinos de pulsión, pero creo recordar que ya se lo había comentado, y acá está situando los 12 ensayos que escribió en 6 semanas. Cada vez que leo una de sus cartas,
dictaminatorias, me maravilla la destreza que tiene para ir más allá de lo dicho y perfeccionarlo y hacerlo converger en un punto distante. Por supuesto que no sigo sus pasos de inmediato. Esto es más que nada porque en su diálogo con Lu es muy interesante como él vuelve a afirmar una y otra vez que le interesa el psicoanálisis, la síntesis, el mundo puede ser muy unitario y todo eso, pero a él le gusta como ir viendo el punto, cómo se fragmenta eso. Y termina: no soy capaz de decir cuándo nos reencontraremos todos, miembros dispersos de una comunidad política, ni cuándo finalmente ocurra, nos veremos acaso lo mucho que la política nos ha corrompido. No puedo ser optimista, aunque ahí decía que el pesimista era el poeta, ¿no? No puedo ser optimista, aunque creo que lo único que me diferencia de los pesimistas es que ni lo malo, ni lo tonto, ni lo absurdo me desconcierta, por el simple hecho de considerarlos desde el vamos parte de este mundo. Mi amigo Putman, en un libro que publicó hace poco, basado en el psicoanálisis, dice que la perfección no solo tiene realidad psíquica, sino también realidad material. Acá ya está Freud debatiendo con los que producen psicoanálisis y dicen desde el psicoanálisis cosas. Y este Putman dijo que la perfección no solo tiene realidad psíquica, sino realidad material. Y él dice: imposible ayudar a un hombre así, tiene que hacerse pesimista. Que le vaya muy bien en estos tiempos tan difíciles y acuérdese de mí, aunque no tenga nada que enviarle. Él se siente viejo, se siente solo, se siente que escribe, también porque tenía menos pacientes, ¿no? Eso hay que decirlo. Tenía menos pacientes, tenía más como posibilidad de escritura. Entonces, ¿qué es la metapsicología? Es un arrebato ante la muerte. Una síntesis, algo desesperado que no deja de promover el análisis. Un decir a pocos, a otros, que podrían estar o están ausentes. Para mí es una nueva narrativa desde Freud. Cortemos acá, nos alimentamos y después volvemos. Con todo esto que les fui diciendo, en otro espacio en Salta, donde me invitaron a dar una charla sobre la angustia, profundicé más sobre este recorrido de Freud y su cambio de teoría en la angustia, pero cuando estaba trabajando en eso de Salta, yo estaba con la mente acá, estaba también pensando en este espacio. Y el recorrido de lo que me encontré con la angustia allá, lo traigo un poco para acá, las consecuencias de eso, que tal vez nos puedan servir para pensar el duelo. Y es lo que Freud habla del terror. Freud habla del terror, más allá del principio de placer, y distingue angustia, miedo y terror. Algo que 5 años después lo va a llevar a distinguir angustia, miedo y dolor. Pero ¿por qué habla de terror en esos años? Porque se sienten las consecuencias de la guerra. Con respecto al duelo es muy diferente gracias a la concepción del trauma de la guerra. Como se decía, los guerreros eran vistos de un modo y después, cuando empieza a haber consecuencias en la guerra, de otro. A los hijos los llaman los guerreros. Está eso ahí también. Se empiezan a escuchar los padecimientos, como les decía, Ferenczi y demás muestran la aplicabilidad del psicoanálisis, y entonces empieza a cambiar, más allá del principio del placer, con la compulsión de repetición, cuando ya los sueños no responden a cumplimientos de deseo, cuando los estragos de la guerra se hacen presentes en la teoría. Vemos que el duelo debería ser tomado siguiendo una lógica que muchos años después nos va a dar los elementos para inhibición, síntoma y angustia. En ese texto está el antecedente entre la angustia, el miedo ante el peligro, con el otro elemento que siempre está más olvidado, que es el terror, que es la neurosis, incluso lo llegan a llamar neurosis de terror. Y se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado.
Yo me pregunté si podríamos ver ahí el lazo con las vivencias de desamparo, con el trauma más firmemente, con lo que a lo largo de la vida nos arrasa, como puede ser la muerte. Ese texto, más allá del principio de placer, lo escribe el mismo año que muere la hija, su hija favorita. Lo escribe luego de no poder seguir dando explicaciones sobre justamente el terror. Y cuando no puede dar más explicaciones sobre el terror, es muy llamativo que en el texto se corta, como diciendo no puedo seguir por acá, y por dónde sigue es por la mirada que tiene hacia su nieto, que es el hijo de esta hija, que es el inventor del Fordá. Hay una nota al pie en el texto de Freud, donde él dice, teniendo el niño 5 años y 9 meses, murió la madre. Ahora que realmente se fue, por el juego de se va o da, vuelve, se fue, el muchachito no mostró duelo alguno por ella. Es verdad que entre tanto había nacido un segundo niño que despertó sus más fuertes celos. Ustedes ven que incluso con la muerte, incluso con eso, hay algo que en la escritura todavía no pasa. Está la cuestión del trauma de la guerra, pero hay algo que insiste en él, que no es lo mismo que cité, trayendo lo que había rescatado María, de cómo hay algo que no se sustituye. Acá dice que no mostró duelo alguno, y porque había nacido un niño que le despertó sus fuertes celos. Y para mí otra sería la historia, si en vez de puntuar esto como algo del nieto de Freud, pudiéramos puntuarlo hacia Freud mismo. Me parece que ahí a él se le cuela una identificación a través de este niño de algo muy personal. Él decreta que ese niño no está en duelo cuando en realidad está en el ejercicio del fuego, porque siguió con el juego del Fordá, y está haciendo una elaboración justamente de esa presencia, ausencia, está haciendo una elaboración de eso. Decreta que no pasa así por los celos, por un hermanito. Y esto es muy de la historia de Freud. Si uno lee la historia de Freud, el que sitúa el lugar de los celos hacia el competidor, el otro hombre y todo eso es Freud. Siempre hay un debate con amigos, hermanos, los otros hijos del padre, que se transforman, ¿no?, en esos juegos de la infancia de Freud, que son la estructura, yo diría, de cierto lazo de los hombres en el psicoanálisis, que es Freud poniendo primero a los hombres como hermanos frente a una causa, después poniéndolo como el príncipe heredero, siempre hay un príncipe heredero que va, ¿no?, y después como el enemigo. Y eso es la lógica de lo que se ve en su más tierna infancia con estos competidores y con estos celos que siempre tenía con los distintos hombres. O sea, la estructura de la relación con los hombres en la infancia de Freud arma la estructura de la relación a lo largo del psicoanálisis para Freud. Esa elaboración del Fordá, donde se repite activamente lo vivido con pasividad, donde la pulsión de alguna manera queda enlazada, nos sirve para también ampliar la problemática del duelo hacia su lazo con el principio de placer, con su más allá, con lo traumático, su elaboración, con la pulsión, con el desborde de la pulsión, con el peligro, con la angustia, el miedo, y luego con el dolor. La angustia ligada a una situación traumática, que más adelante podría ser la angustia automática, dicho de alguna manera, es de alguna manera así, la angustia señal en realidad es la que va a tomar el patrón de la angustia automática, que es una angustia más ligada al ello, es la angustia de lo no elaborado. La angustia ahí la sitúa frente al terror. O sea, que decir terror es que decir todo lo que quedó subsumido en la definición de peligro. ¿Y por qué destaca ese viraje hacia la cuestión del dolor? Porque hay algo del dolor que se dice en lo que no cesa. Y si lo asimilamos al duelo, hay algo del dolor que se dice en lo que no se sustituye.
La teoría del duelo cambió. Él el dolor lo define como la genuina reacción frente a la pérdida del objeto. Actúa como un estímulo pulsional continuado. En eso se diferencia de la angustia, que es una reacción frente a la pérdida, no es una reacción frente a la pérdida, sino una reacción frente al peligro que esa pérdida puede conllevar. La angustia ya es una elaboración de la pérdida. Es transformar el peligro en expectativa. Es ponerle una distancia a la pérdida. O sea que cuando sentimos angustia, no sentimos la pérdida. Al sentir dolor, sí. Y para mí, por este recorrido que fui haciendo en SAT y demás, se podría hacer una elaboración de la cuestión del duelo si se rescataran estos dos términos, dolor y terror. Porque dicen algo más de lo que no cesa. Y ahora me detengo en esto de las nuevas narrativas, que es un poco el motivo del libro, y no voy a argumentar tanto, porque me gusta la posibilidad de que podamos, ya que lo leyeron, de hablar y de conversar, y que se puedan hacer esos punteos. Pero sí voy a destacar una cosita que escribe también María al final. Las mejores cosas escritas en este libro las escribió María. Que dice, al final del último párrafo, dice 119. ¿No es esto acaso la puesta en acto de su propuesta? En conversación continua con su muerto, Javier Galarza vuelve a pensar conceptos del psicoanálisis como el síntoma y el trauma para darles una vuelta más aún. Y en esa repetición habita la diferencia, porque lo innovador de su planteo es que justamente está dicho desde su singularidad. Tal vez roce el modo de un delirio, o sea, un planteo más personal, más propio. Y sí, quizás este libro sea un poco delirante en el sentido de una invención. Una metáfora construida para decir algo de aquello que roza lo indecible, el síntoma, el trauma, pero sobre todo para continuar la conversación y descubrirse vivo. Entonces de ahí destaco algo que quiero decir de la nueva narrativa. ¿Es una conversación o es un delirio? ¿Es una conversación delirante? Ya me parece que hay elementos del núcleo del planteo. Es una conversación, en tanto es una invención. Si digo conversación y delirio es para que se entienda que la relación al otro cambió. Que es por donde me parece que hay que empezar. Si hay una nueva narrativa es porque la relación al otro cambió, al otro con mayúscula. En el delirio también es construcción, cura e invención. La relación al otro cambia luego del desencadenamiento. En la conversación no es tan claro, porque si lo digo abruptamente, para conversar hay que más o menos que desencadenar al yo, al narcisismo. Eso para mí es muy palpable cuando se habla con alguien y estás conversando, cuando querés conversar, cuando no se produce la conversación es cuando el otro retrocede, no suelta su yo, no se brinda la diferencia y retrocede y se arma como hablar de sí mismo, ¿no? Cuando vos yo le estaba hablando de mí y el otro no es que empatizó, sino se puso a hablar de sí mismo y hay algo de la conversación que no fluye, no se tolera la diferencia. Ahí se ve la relación que uno tiene con el otro. Si se abre o no se abre la diferencia. Digo, hablo con el otro ahora con minúscula, con el semejante incluso. Entonces es conversar haciendo poroso al otro con mayúscula, manteniendo la diferencia. ¿Y qué cosas hacen que el otro con mayúscula cambie? El síntoma, el trauma, el análisis, el amor. Ahí me hicieron volver a leer y hay una pregunta. ¿Qué hace más daño? ¿Un amor o el recuerdo de un amor?
Y ahí quería destacar otro aspecto que tiene que ver con las decisiones. Porque a mí me gusta clínicamente pensar que no estamos obligados a hacer con el trauma, con el síntoma, con las nuevas narrativas. O sea, yo estoy en conflicto con ese concepto porque sé que puede leerse como una cuestión positivista de cierto pasaje y de nombrar las nuevas narrativas como algo que vuelve a ser lazo y entonces algo como que medio voluntarista. Por eso traje este otro libro, En la naturaleza las cosas crecen, de esta autora, que no solo se le murió un hijo, sino que se le murieron dos. Que no solo se le murieron dos hijos, sino que los dos se suicidaron. Entonces es un libro muy brutal. Y ella dice algo que no tiene que ver exactamente con la nueva narrativa, pero sí que me hizo pensar. Dice: las intuiciones son narraciones. Tengo una desconfianza intrínseca hacia las narraciones, que están entre las cosas más engañosas de la vida. He visto vidas salvadas por las narraciones y vidas arruinadas por las narraciones. Que yo haya elegido escribir narrativa es una incongruencia que hay que reconocer. Dice, uno ahí se dice, bueno, ¿cómo escribiste? ¿Cómo se dice escribiendo? ¿Cómo te parás en este mundo? ¿No? ¿Cómo decís sobre eso? Bueno, este libro es en ese ¿Cómo sentido. se llama el autor? Se llama Ji-Yun Lee. Entonces, me gusta pensar que frente a eso hay todavía las decisiones, no como una cuestión voluntaria, sino como una cuestión de posibilidades de apertura del inconsciente. Si lo inconsciente, como quiere Lacan en uno de sus últimos seminarios, el inconsciente puede proveer una ayuda, eso se da de dos maneras. Como una elucubración de saber sobre Galán, que es una de las ideas del inconsciente, que no es el punto que hoy me interesa, y como una operación sobre la lengua. Hacerle algo a la lengua. A través de hacerle algo al lenguaje. Me parece que el recorrido es eso. Hacerle algo al lenguaje es hacerle algo a la lengua. No siempre, pero los poetas lo muestran, los escritores lo muestran, los pacientes lo muestran cuando se leen los equívocos. Joyce sin duda lo muestra. Entonces es hacerle algo a la lengua a través de hacerle algo al lenguaje. El lenguaje, nuestra relación con el otro del lenguaje cambia, se toca la lengua. En el libro esa torsión se da cuando se escucha, se dice, dar muerte a la muerte, en esa elaboración que está haciendo matar al muerto, es la elaboración que hace la paciente. Y ese matar al muerto uno lo puede como llevar, yo me pregunto, si no es una de las formas en que el psicoanálisis avanza, ¿no? No tenemos que lidiar continuamente un poco con eso. ¿Qué es lo que el muerto funda? ¿Qué es lo que el muerto... ¿Qué hacemos con esa muerte? ¿Cómo seguimos con esa cuestión? Y bueno, voy a terminar, entonces el recorrido es destacando que el concepto hipnótico, entiéndanme que no puedo abordarlo, el dolor y el terror no es algo que yo me implico en las cosas, no es algo que tenga como cuero todavía como para decir algo al respecto, pero me lo encontré en algo que está escribiendo María, y quiero terminar con esto, que gentilmente me permitió leer esto, que todavía no salió. Tiene un epígrafe de Annie Ernaux, que del libro No he salido de mi noche, que dice: todas las penas vividas no han sido más que ensayos de esta. Y dice: las heridas se tocan unas a otras, escribió Chantal Maillard en algún lado. Así siempre mis dolores, montándose uno sobre el otro, hasta conformar un enjambre, y cuando dolía, ya no se sabía bien qué era lo que estaba doliendo, cuál de todos, o si acaso eran todos en simultáneo, como un coro polifónico. Pero este dolor crece en tierra virgen, es un origen, un punto de partida, una inauguración. No tiene historia ni tiempo, ni otros dolores con los que tocarse, porque esos otros dolores ya no existen. Este dolor se erige majestuoso en su originalidad, en su monstruosidad, en su carácter único e irrepetible, y por eso amenaza tanto con ser imperecedero. Gracias.
Bueno. Ya que cerraste con el tema de las nuevas narrativas y pensando ese concepto que parece que todavía está ahí como lineándose, armándose, fue una cosa que debatimos bastante dentro del grupo de lectura, pensando, bueno, a veces a qué hacía referencia, a dónde funcionaba, a qué le daba tratamiento. Y cuando planteaste que la metapsicología de Freud podía ser leída como una nueva narrativa, así como que me iluminó algo respecto de qué decís con eso. Porque uno podría pensar la metapsicología de Freud, que es ese trabajo arduo de formalización aguda, sintética, tratando de darle forma a todas las instancias del aparato psíquico, como digo, ese trabajo metódico. En realidad también es una especie de respuesta subjetiva tratando de elaborar algo de lo que él estaba viviendo, ¿no? Entonces, por un lado hay un trabajo teórico, arduo, conceptual, creo que todo un año de la facultad estudiamos la metapsicología, y por otro lado, como nueva narrativa, cierto trabajo de elaboración implicada, subjetiva, para darle respuesta a algo que lo apremiaba, digamos, ¿no? Y que en esa escritura lo que tiene interesante es que no es una síntesis que cierre, ¿no? Que justamente yo detecto que es una nueva narrativa porque son textos donde él se banca la apertura. O sea, no estaba, por más que estaba perseguido por la vejez y la muerte, no estaba preocupado por publicar y la trascendencia, ¿no? La narrativa de eso es me muero y qué pasa después con mi legado y todo eso. No, él ahí estaba preocupado porque hay textos que no publicó. Entonces estaba por abrir, o sea, por contradecirse. En la nueva narrativa me parece que es eso, que se genera un texto abierto, no que cierre. Y eso es uno de los puntos, me parece. Porque si no, no estaríamos hablando de que el otro se hace poroso. Él genera esa síntesis porque está legando algo que hay que seguir interrogando. ¿Vos por qué decís que todos esos textos son más de apertura? Porque a veces, si vos por ejemplo pensás en 3 ensayos, ahí él se pregunta, y Pulsión y su destino es un poquito más de llegado, intenta cerrar algo más. ¿Entiendes? Claro, pero si uno los lee, me parece que ahí hay como principios donde vos decís, bueno, en esto me puedo parar, como para decir algo más sobre el psicoanálisis a nivel de lo pulsional, y hasta el día de hoy seguimos debatiendo la pulsión de muerte y la compulsión de repetición, porque son puntos que nombran lo que no cierra, ¿no? Lo que clínicamente, transferencia negativa, clínicamente sí, pero el síntoma insiste, clínicamente, entonces hay algo que se dijo algo, porque eso es lo interesante de la idea de nueva narrativa, algo se dice, pero no se llega poniendo sentido, no se llega a fundar del nuevo un otro que dice eso es. Si uno quiere conversar con eso, ¿no? O sea, que incluye algo de lo emblemático de lo que no se sabe definirse. Yo diría que eso se incluye como efecto en el punto donde no se... no se sigue tratando de fundamentar un sentido y consolidar un otro. Que estamos tendientes a eso, no hay posibilidad de desarrollar un concepto si no desarrollamos un cómo se dice, qué se dice, un otro que sustente eso. Y ese es el drama que tenemos también en psicoanálisis, ¿no? Donde según dijo tal, y entonces ahí se fundamenta. Pero si existe la cuestión de la conversación, algo de eso que se funda como principio se vuelve un poco más poroso y tiene más deslizamiento, entonces se puede permitir uno decir, bueno, vos lo entendés así, pero yo lo estoy entendiendo con este paciente, que su insistencia, no sé, clínicamente tal cosa. No, no es la llegada, de hecho en el libro lo planteas a un nuevo sentido. Pensaba acá en esta mesa cuánta poesía, ¿no? Como esa escritura después de la cicatriz. Como esa posibilidad de conversar,
que no cierra un sentido. Yo diría, esa escritura que es cicatriz después de la herida. La cicatriz ya es algo que hace con la herida. Claro. Entonces, claro, después de la cicatriz, sí, está bien, pero... Ya, recién hacías una diferencia también con dolor y angustia, hace un rato, ¿no? Podríamos meter con dolor algo previo, como hay más directo. ¿Previo a qué? No sé, a la experiencia, o sea, la angustia ya algo más, como un segundo momento, no otro momento, ya algo más armado. Previo y posterior. Eso. Porque eso es lo fabuloso entre muchas comillas del dolor, ¿no? Que es una insistencia que aparece plena, por eso el texto de María, ¿no? Como algo que se dice original, que se sabe, se puede saber sobre un dolor antiguo y demás, pero todo dolor parece que todo dolor es original también. Y la angustia tiene ese desliz donde puede estar la angustia más ligada al hecho, más ligada a lo traumático, pero ya hay la angustia señal. Entonces la angustia tiene ese juego de corrimiento donde te quedás sin sentido, te quedás sin otro y demás, pero hay una pequeña elaboración con el sentido de la angustia, sintiendo el afecto de la angustia, de hacer algo al respecto. El dolor es otra cosa, me parece. Esa otra cosa es lo que a mí me está como interrogando. Nicolás, Sí. perdón, después Diana quiere hacer una pregunta, levanto la mano. Bueno, entonces... Que no se termina de escuchar el diálogo. Sí. No, ella. Tiene que ella. Ella, sí. No silenciar, sí. Tiene que- Activar el micrófono. Diana, tenés que... Ahí está, sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias, Nicolás, por el recorrido. Yo dialogué bastante con tu libro y porque trataba de sacar una pregunta. ¿Qué? Espera un segundo que hice el Y libro. creí que lo agarraba, lo de las nuevas narrativas y se me escapaba. Me diste mucho trabajo. ¿Pero por qué? A ver si sirven estas inquietudes, ¿no? Trataba de ir puntuando en dónde hablar y, bueno, qué vueltas le dar, ¿no? Entonces, la primera puntuación era conversación distinto a discurso, ¿sí? Que se dialoga con la cicatriz, no con el discurso, que induce cómo hacer con ella. Mucho más adelante, no importa, yo hago punteo, y a ver si se entiende la pregunta. El analista ayuda a inventar una ficción y realiza una construcción, una nueva narrativa. En todos estos punteos yo me iba preguntando, pero ¿no es esto lo que hacemos en un análisis? Iba y venía con esa pregunta, ¿sí? Entonces, después, aparece nueva narrativa igual a son actos. Ahí sí que me agarra un signo de pregunta, ¿no? Y creí haber entendido, ayudarme, que cuando María escribe en el epílogo que las nuevas narrativas es un tiempo, yo puse la palabra tiempo, que luego, en el mejor de los casos, permite una elaboración con un recurso discursivo. La cuestión discursiva me aparece diferente al principio cuando se me endureció la cuestión del discurso, como si el discurso le indica cómo hacer con ella, pero eso es un tipo de discurso, ¿no? Un discurso, no sé. Entonces, la narrativa, la nueva narrativa es ese tiempo, ¿no?, que va permitiendo la porosidad para que algo vaya entrando diferente, ¿no?, un afecto diferente, para entrar en discurso. No sé si pude ser clara, ¿no? Creo que sí, y te lo agradezco el recorrido que hiciste. Para responderte me parece que voy a situar esto que dijiste del acto. ¿Cómo sería esa cuestión del acto? Lo pienso como, ahora que lo trajiste vos, en la cuestión de los discursos, cuando clínicamente
vemos que habitamos los discursos, ¿sí? Y en una sesión están los distintos discursos que nos mostró Lacan en el seminario 17. Pero el pasaje de un discurso al otro es lo que nos da el pasaje de un cambio de posición subjetiva, de un cambio de relación al objeto, de un efecto, de una producción de verdad y demás. Entonces, habitar los discursos es una cosa. Y el acto se daría cuando ese quiebre del discurso, cuando hay una intervención y entonces de repente pasamos de un discurso más del amo a un discurso histérico. Y entonces viene la posibilidad de que se haga una división, de que se haga una pregunta, de que empiecen a caer las identificaciones. Eso yo lo nombraría como acto. Y lo nombraría como acto del analista. Ahí en esas intervenciones es donde no dejamos de habitar el discurso, pero cambió el discurso. Y como los discursos son los que están en nuestra clínica continuamente, no es que cuando se pasa al discurso de la histeria y entonces uno se subjetiviza y empieza a interrogar al otro y todo eso, no se vuelve al discurso amo, no. Entonces, en esos pasajes, en esos quiebres de discurso, ahí es donde yo diría que donde se señala la posibilidad de un acto distinto. Y si se señala la posibilidad de un acto distinto, se señala la posibilidad de discursiar distinto. Por eso yo decía que es un trabajo en sintético sobre el lenguaje para que se haga una operación sobre la LAN, sobre la cuestión de los equívocos, la lengua de los equívocos, la lengua de los goces, la lengua donde el sentido no habita. Entonces ahí me parece que viene más. Pero yo lo pienso ahora por esto que decís, eso, como diría que ahí es donde, viniendo del discurso, también el discurso es movible por esto que acabo de decir. Eso está clarísimo, te lo agradezco. Pero metamos las nuevas narrativas en eso. Es lo que advendría en eso. Tampoco creo que las nuevas narrativas sea algo que deba sostenerse como un lema, como lo que uno entiende como un lema, ¿no? Por ahí favorece la cuestión discursiva, pero no se engancha al otro de la misma manera. No, es como si te dijera, está la conversación, está el discurso y está esta idea de nueva narrativa que tiene algo más singular. Porque en el discurso no salimos del otro, seguimos teniendo lugares y que tal vez en nuestros análisis de los neuróticos siguen siendo tamizados por el fantasma. Acá la nueva narrativa es otra cosa, me parece, para que emerge como otra cosa, que por ahí propone un sentido, pero no es un sentido que pueda sostener un otro exclusivamente. No sé, hace lazo, pero no hace lazo con todos, un poco eso. O sea, es como lo que los pacientes dicen, bueno, esto me funciona a mí, después de análisis un poco, entendí un poquito qué me sitúa en la vida y agarró algún que otro significante, bueno, ahí yo situaría un poco la nueva narrativa, que después por ahí no lo puede compartir, no puede ir como un consejo, no, lo que tenés que hacer en tu vida es tal cosa, porque es una vivencia más singular, pero esa vivencia singular que se puede narrar o se puede decir como una narrativa, como una ficción, se encuentra en análisis. Esa nueva narrativa sería como un fruto, digamos, lo voy a ser muy naif, sería una cosa simplificada, ¿no? Simplificando, sería como un fruto de un proceso, trabajo de duelo. El trabajo de duelo incluye actos o una construcción, entre comillas, de una nueva narrativa no tiene nada que ver con eso. ¿Qué opinan de la parte de el duelo y el transcurso del tiempo? Y si ese tiempo puede avanzar para elaborar algo o se queda detenido. ¿Cómo lo pensás eso? ¿Cómo lo pensás vos? Yo lo pienso muy en cuentito, en cuentito y en, digamos, como en combinación, en collage. Pienso muy en que muchas veces hay alguien que está detenido en un punto del duelo y no quiere avanzar o no quiere, o bueno, no está posibilitado por algo, y intervenciones o esta cuestión de actos le permiten destrabar algo y ver y empezar a armar y después se detiene de nuevo. Lo veo un poco como un proceso combinado con actos que a veces digamos, el sujeto se permite ser poroso y a veces se cierra, está blindado o está blindado y no se permite esa porosidad, que obviamente eso se logra cuando hay una transferencia. Y si
si la transferencia no la cuidamos, puede ser que uno se pase un poquito en esa cirugía que tiene que hacer para meterlo vida y no entre y se cierre. Y bueno, lo pienso un poco así. Bueno, son varias cosas. No lo nombré, pero también está muy en diálogo. Alush está en todo esto. Pequeño sacrificio, ¿no? De un trozo de sí, que está nombrado como un acto también. Pero a mí lo que me genera conflicto con todos estos decires del duelo es que cómo se nos cuela, no es el furor curandis, pero se nos cuela como un deseo, digamos, ¿no? Como un deseo de falta de que no haya tanto padecimiento. Entonces, ahí es donde podemos ponernos a pensar si intervenimos más, si intervenimos menos, si está detenido, si no está detenido. Y es tan complejo el duelo en ese punto que es cercano a la escritura, yo diría, que es algo a lo que le pasa a ciertos poetas o a ciertos escritores que no pueden no hacerlo. Yo creo que el duelo acontece en ese momento que no te lo podría fechar cuando no podés no hacerlo. Pero mientras tanto, están todos los decires de la época que te dicen cómo hacerlo. Incluso el psicoanálisis te dice cómo hacerlo. Incluso en la escucha se nos filtra cómo hacerlo, hasta dónde hacerlo, qué no hacerlo. Y por eso me interesa el dolor. Porque yo puedo hacer un trabajo con respecto al duelo y el padecimiento, con el paciente y todo eso, y que 10 años después aparezca de vuelta y vos decís, pero esto ya lo elaboramos, che, ¿qué onda? No, es que hay algo ahí, ¿no? Que se tiene que conservar el doble planteo. Hay algo que no cesa, que no se sustituye. Sí. Yo pensaba en esto y es verdad que nosotros a veces podemos tener eso muy de época, ¿no? Ese furor curandi. De hecho, hasta el DCM dice, ¿no? Un duelo patológico se dura más de 2 años. Por otro lado, nosotros también habíamos trabajado el rumor o pensar que en una época en la APA, si alguien estaba en duelo no se lo atendía, como si no tenemos nada que hacer ahí, no se puede interpretar, dejar, ¿no? que no continúe con el análisis. La pregunta para mí mía era más como pensando, bueno, ¿cómo nos posicionamos nosotros con eso que no cesa? Ni de un lado ni del otro. O ponerle pensando que la nueva narrativa es algo, un recorte súper singular de alguien, en tanto analista como en la clínica. Mira, no cesa el síntoma también, no cesa. Y no nos pusimos a decir, no atendamos porque viene con síntomas. Tenemos que estar advertidos porque que el síntoma, por más que se puso a hablar, se enlazó de alguna manera, hubo una sublimación, igual hay algo del síntoma. Y ese es el beneficio del psicoanálisis, es ese beneficio, entre comillas, paréntesis y guiones. Como es la cagada que nos viene a traer el psicoanálisis, como, ¿creíste que habías elaborado un montón de cosas en este espacio? Pues no. Y es como, vos decís, pero dale, o sea, estamos trabajando hace un montón de tiempo y hay algo que insiste. Y bueno, tal vez eso que insiste produce cosas. Me parece que lo que Freud lee en el juego de Nieto es también como creó algo en ese juego, vio algo en ese juego, porque no pudo decir sobre el terror. Entonces uno tiene que seguir en la vida. Y esta es la macana. Y ahí tenés que inventar algo. Algunos tendrán más o menos capacidad de invención. Pero si vas al psicoanalista, yo creo que tenés como un poquito más facilitada la cuestión de que no venga el DSM, la pastilla, o el mejor amigo de uno y te diga, ya está, listo, ya está, ya pasó. Y vos no cuentes con una persona menos para contarle tu dolor, porque a ese no le podés decir de vuelta que te duele. Entonces, como que ahí se pone un poco la apertura. Lo que no cesa, me parece que es el caballo de Troya que viene a traer el psicoanálisis. ¿Qué hacemos con lo que no cesa? Está el síntoma, está el trauma, está lo real, está el goce. Las épocas tienen que decir algo al respecto. La muerte,
tiene que decir algo al respecto de ese problema, la sexualidad, pero sin embargo no cesa de traernos conflictos. Nicolás, cuando vos te referís a lo que no cesa, ¿te estás refiriendo a lo que no cesa de no escribirse o a lo que no cesa de escribirse? A lo que no cesa de no escribirse. De no escribirse. Que esto sería la muerte. La muerte se escribe. Claro, pero ¿qué es lo que en relación al duelo te estás refiriendo? Por eso no entiendo muy bien cuando hablas de lo que no cesa. Por lo que tomó él, que tenía que ver más con que él trajo de lo que no cesa, más ligado a cómo sería uno de los nombres de lo real. Lo que insiste. Lo que insiste, sí. En relación a una pérdida o en relación a una muerte, si estamos hablando del duelo. Sí. El duelo que se permisa. O también una vivencia de satisfacción. O sea, No, sí, yo entiendo el concepto, digamos, pero lo que no entiendo muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del duelo, ¿no? Porque creo que el duelo, porque me pareció interesante cuando vos haces este desarrollo en Freud, y que tomás la metapsicología como una narrativa, porque ahí hay dos vías. Está la cuestión que se está viviendo en ese momento, que tiene que ver con las guerras, y esto que vos marcas como Freud, que se percibe viejo. Esas dos cuestiones lo llevan a producir. Pero eso es la singularidad de Freud, ¿no? ¿Qué hace cada uno con una muerte y un duelo, ¿no? Una pérdida y un duelo en relación a la época y en relación a la subjetividad de uno? Podríamos uno decir que cada uno puede hacer una nueva narrativa. yo creo que sí, ojalá. Pero también es interesante porque vos tomaste en la historia, me pareció interesante que se sabía de la muerte. O sea que hoy uno puede decir lo que se sabe es cómo prolongar la vida. ¿Cómo prolongar la enfermedad? Sí, bueno, la vida es una enfermedad. Exacto. O se cree que en realidad se está más sano, porque hay también estas cuestiones donde cómo estar más sano en la vida, ¿no? Y ahí, prolongar la vida es ser sano. bueno, pero ahí lo interesante que la cuestión del número de tantos años de prolongación, de que nos podemos medir, empieza como a poner, no es suficiente, porque ningún discurso es suficiente, empieza como a ver dónde están nuestros valores. Porque vos, yendo por ese planteo, decís, está prolongando la vida, ¿no? Y está viviendo más. Hoy estábamos en el hotel y decían, sí, va a cumplir tal persona 102 años. Y uno piensa, ¿cómo? ¿No? Prolongar la vida, 102 años. ¿Está bien de la cabeza o no está bien de la cabeza? Como ahí uno empieza como a decir, ¿no? Como a decir, ¿está enfermo? Ah, no, pero está lúcido pero todavía. también está la idea de la juventud eterna. Claro. ¿No? Sí. Eso también es otra idea de prolongar la vida en la juventud eterna. Pero bueno, todo esto tiene que ver con un desarrollo tecnocientífico que hoy es nuestra actualidad, nuestra época, ¿no? No era la época en el siglo XV donde se sabía que la muerte se anunciaba. Y todos iban a ver cómo se anunciaba esa muerte. Bueno, Freud diciéndose viejo a los 60, Claro. no sé si hoy la gente de los 60 le decía, no, viejos son los de 80 para arriba, no me jodas. Claro, entonces hay como, sí, estamos habitando distintos planteos que bueno, que dicen sobre nuestras relaciones con la vida, con la enfermedad, con la psiquis, con la libido y la sexualidad. Hay algo que no se dice mucho, pero que me parece súper potente, que es la libido en la gente mayor, ¿no? Me parece como que ahí podemos distinguir bien la cuestión del deseo y la libido, la erótica en la gente mayor. Que uno diría, no, bueno, este libro de la vejez oculta
es más que nada todas las vivencias de la gente de los geriátricos. La cuestión de la familia, la cuestión de la enfermedad, del cuerpo, del deseo, de la libido, de la sexualidad, del abandono, de la soledad. O sea, no es solo la muerte, todo esto está ahí diciéndose. Y me parece como que es, por ahí es donde decimos, bueno, estamos haciendo psicoanálisis, y me parece que sí, que hay como que brindarse a interrogar a la soledad, no en lo que dijo Freud y Lacan, sino en lo que dice ese adulto mayor que está en un geriátrico o la del niño, que entonces el desamparo, entonces la vivencia de las infancias, y la vivencia de la gente grande, que no tiene vivencias porque ya se vivió todo, no. Y ahí hay un montón de cosas a revisar, a intentar hacer otras cosas que nos cuestionan, que nos ponen frente a esto, nuestra relación con los moribundos, con los que están más cercanos a la muerte. Cuando alguien se muere, nuestros amigos se acercan, se alejan, ¿no? Los lazos de amistad, cómo se tocan. Me gustó una aclaración que hacían al principio, no me acuerdo si cuando empezabas a hablar o ya estaba también en el texto de Carolina, cuando subrayaba que no cualquier muerte, no cualquier pérdida deja a un sujeto confrontado con ese agujero en lo real. Y ahora con la conversación me acordaba de en el trabajo que hace Lacan en el seminario donde aborda Hamlet, que está ahí la problemática del duelo, ¿no? Y dice en un momento, dice que en el duelo es el significante en su conjunto, ¿no? Lo que se mueve, lo que se corre del lugar, lo que se toca, lo que se altera, es el significante en su conjunto. Que eso me ha resultado muy interesante en el momento, y sobre todo después de escuchar a algunas personas que han en determinados momentos de ciertas pérdidas. Y bueno, dice cosas del rito ahí, ¿no? Del rito comunitario, que dice la comunidad, la comunidad que acompaña, cosa que ahora está como bastante diluida. Dice, la comunidad se hace soporte del logos, es decir, de ese significante de su conjunto. Entonces, también eso, correlacionado un poco con el tema de la nueva narrativa, ¿no? Porque la nueva narrativa justamente, ¿qué otro se inventa? ¿A qué otro se dirige, además está el tema del duelo en análisis, pero no específicamente con alguna pérdida de la historia que uno atraviesa, ¿no? Pero me pareció eso de la nueva narrativa y también que ese recorrido que haces respecto de la diferencia con los discursos, que tienen su estructura, que otro hay de los discursos, organizados por el fantasma, y esa diferencia con la nueva narrativa, si se quiere, que tiene algo de neológico, ¿no? Puede ser al final un análisis también. Eso más o menos armé con este recorrido esa cuestión. Ahí vamos a María, levantó la mano. Si querés andate desmontando, así te contesto. Por lo que decís, lo que no lo había pensado, que es que inventamos un otro, y yo pensaba así, pero no lo inventamos de cero, ¿no? Siempre tomamos referencias, ¿no? Que no nos quedamos sin el otro para la invención. Y entonces yo dije, bueno, ¿y entonces cómo se inventa un otro en la nueva narrativa? Y me parece que se inventa porque lo particular es que tomamos esas referencias del otro, conversando, por eso es la cuestión de la conversación, y en esa conversación vamos generando algo nuevo. Porque yo no tengo el mismo lazo con Javier
antes y después de su muerte. Y en ese después, si yo seguí dialogando con él y con su producción y con sus cosas, claro, fui tomando algunas referencias de él. Javier cambió para mí y me hizo cambiar a mí. Entonces me parece que es lo que pasa con el otro. Cuando inventamos algo del otro, nos vuelve. ¿No? Entonces me parece que un poco es eso también, ¿no? Como si estamos dispuestos a hacer con lo que está vivo del muerto, con traer al muerto en nuestra vida, porque eso también es muy difícil, porque muchas veces se escucha muchos discursos que traer vivo al muerto, o traer al muerto si quieren, se escuchan muchos discursos como desde el misticismo, y esas vivencias están, y son formas de hacer con eso. Si escuchaste la voz de tu muerte y todo eso, en vez de decir que es una alucinación, intentemos ver que ahí hay una forma de hacer, porque si no tenemos que hacer todo el recorrido y entonces la alucinación ya es un intento de bla bla bla. Bueno, no, es una forma de hacer con eso que se inauguró tras la muerte, no cualquier muerte, que volvió, que al decir que es alucinación es decir poco. Es decir, que está presente y en qué momento apareció, y qué dijo y qué no dijo. La cantidad de gente que no sueña con sus muertos y pide. El otro día una paciente me decía, vos sabés que yo siempre le pido, y no sabía a quién, pero le pedí a alguien, que me haga soñar con mi padre. ¿No? Que me haga soñar con mi padre. ¿Cómo puede ser? Ya pasaron 3 años y yo no tengo un sueño con mi padre. Y entonces vos decís, le está diciendo al inconsciente, dale, ponete las pilas y hace algo al respecto. Y claro, y el inconsciente no dice, sí, ya tomé nota y ahora te mando un sueño, ¿no? Pero ¿de dónde sale el impulso de que el inconsciente está el otro? Venimos viviendo y de repente te manda un sueño de tu padre y vos decís, pero ¿cómo lo agarro este sueño? Bueno, ahí está, me parece también, esa idea de la invención. La invención no es una cuestión voluntaria, es algo que no manejamos absolutamente, sin embargo, nos provee una ayuda como para ir, si lo queremos leer. Si yo ni con mi padre no decir nada al respecto, bueno, pero si lo queremos traer esas cosas como para que la cosa siga. Amalia, ahora sí. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, un poquito más fuerte. Como muy mal pero bueno, bueno, muy precioso todo escuchar. Y si más como una pequeñísima síntesis para seguir como macerándola, ¿no? Me quedé pensando en esto de la rotura del tejido, ¿no? Como una marca que señala algo muy singular, una combinatoria muy singular y que tiene el valor de funcionar como un motor de producción, ¿no? Ese motor de producción ligado a la rotura, a la marca, que nos sigue interrogando, ¿sí? Que creamos algo para hacer con eso, pero nuevamente, en otras maneras, se presenta y nos vuelve a interpelar. Por eso me parecía que hay un valor enorme en esa rotura que insiste, porque me parece que es un nombre de la castración, ¿no? Creíste haber elaborado tal o cual pérdida, tal o cual duelo, y vuelve a aparecer esa marca para recordarnos algo de lo imposible de cerrar, de lo imposible de terminar. Habrá un modo de decirlo, pero también habrá una nueva pregunta o algo que nos vuelva a conmover y a dejar divididos, ¿no? Y me parece que ahí hay algo de una escritura de la vida. Bueno, por ahora eso. Ahí levantó la mano Florencia. Florencia. Bueno,
en principio, gracias. La verdad que es súper cálida la presentación desde el comienzo. Incluso, así que agradecerles. Incluso en lo que leyeron al principio, que lo leyó una mujer, que hablaban de, después, con esta pregunta de Diani, por los quiebres de discurso que señalan la posibilidad de un acto, pensaba como en el dentro y el afuera, que hablaba, que leyó esta mujer al comienzo, donde se preguntaba por el duelo, ¿no? En relación a lo interior y lo exterior, y el cambio de lugar, ¿no? Digo, el cambio de posición, que entiendo trae o viene incluido en la nueva narrativa. Perdón, no me acordaba el nombre. La mujer que no existía y ahora existe. Carolina. Bueno, pensaba en eso, ¿no? Yo me sentí como guía, como si fueras con una lupa en todo el relato, como si fueras con una lupita iluminando, como bueno, paren, veamos la letra chica en relación al contexto, ¿no? Digo, todo esto que fuiste situando. Por ejemplo, cuando dijiste somos neuróticos a partir de cierta fecha, cierto contexto y cierta cultura. Ahí me estalló algo, ¿no? Porque tal vez no me lo había puesto a pensar así, ¿no? Como, me pareció como interesante lo que fuiste, sobre las cosas que fuiste trayendo luz. Incluso esta cuestión en relación al terror y al dolor, ¿no? Rescatar el terror y el dolor porque hablan de lo que no cesa, que creo que lo que terminas leyendo de María Magdalena, si no escuché mal, hablaba del imperecedero del dolor. Y entonces me encontré con la página 119, un pedacito, un fragmento en donde el título de María Magdalena dice algo así como mantener una conversación desde su propia herida, pero con la mirada puesta en las heridas del mundo, las heridas que llevamos en el cuerpo todos nosotros, criaturas de pérdida. Y ahí se me viene lo de Venezuela, ¿no? Y el impacto de todo lo que viene pasando. Así que eso. Me queda la pregunta por el delirio, que me hubiera gustado, como me queda como o para otra oportunidad o algo así, como, pero me gustaría como escuchar más sobre esto que hablas de la nueva narrativa y el delirio, que podría ser, ¿no? Nueva narrativa, o una conversación o un delirio. Me gustaría escuchar más sobre algo de eso del delirio que un poquito mencionaste. Eso, agradecer el recorrido. Gracias a vos por traer a Venezuela. También en lo que fui diciendo iba destacando distintas cosas, ¿no? Que lo que no cesa, también la cuestión del amor. Y a mí me pasó, no sé si lo vieron, un video que se viralizó en el temblor de dos adultos mayores, de dos viejitos. Yo le digo a María que me agarra la gran Scaloni, que es que me pasa que por ahí estoy viendo algo, me pasó con el documental de Fito, en el 4.º episodio, estaba viendo así, de repente estallé en llanto, no sé de dónde me vino, esa imagen de Scaloni que está ahí, y de repente ¡pum!, se pone a llorar de repente. Entonces nos nombramos graciosamente como la gran Scaloni, y estaba viendo el reel, y de repente me quedo detenido a ver eso, y está temblando todo, y él se aferra al andador y la aferra a ella, y ella... tengo miedo, y lo agarra y le dice, amor, no te vayas. Y cuando le dijo eso, a mí me rompió la mitad, me puse a llorar, tenía que atender a un paciente, me quería matar, por suerte era un paciente sin cámara, entonces yo lloraba y escuchaba, esas cosas que no hay que hacer, ¿no? Como, bueno, ya está por conectarse paciente, un reel, uy, la puta madre, no, me pegó re mal. Y vos decís, ¿a qué se están aferrando? No, está todo temblando, el mundo está temblando. No te voy a dejar acá. Y él le dice, no, le dice, no, pero amor, no te vas a la palabra que le salió a esa persona que está en ese momento de máxima vulnerabilidad, en la silla de ruedas, amor, no te vayas, que tiene tantas resonancias. Puede no estar temblando el mundo y que esa frase siga diciéndose. No decís, es un montón. Me parece que eso también se trata ¿no?
cómo aferrarse al otro en los momentos en donde el mundo tiembla, ¿no? Y que el otro esté para que lo aferre, ¿no? También. Me parece que un poco también esa me dejó ese río y me hizo mierda y me dejó esa enseñanza. No sé si Cerrando, sí. Cerremos. No sale ustedes. Bueno, no sé si alguno más tiene algo. En relación a este amor no te vayas, pensaba esto, la posibilidad de las nuevas narrativas. Creo que cuando habló Alejandra vos decías, bueno, ojalá todos pudieran, ¿no? Ojalá todos pudieran escribir una nueva narrativa. Y no sé si Patricio, ¿quién habló de la disponibilidad? De estar disponible. Cuando vos en este diálogo, en esta conversación con tu amigo, la paciente que lo espera, el sueño, ¿no? Es necesaria, ¿no? Cierta disponibilidad. Pienso en aquella serie inglesa Afterlife, que sigue yendo a la tumba y sigue conversando con su ex mujer, no sé los que la vieron, y porque su vida se quedó sin nada. Con su ausencia se vació, ¿no? Y hace poco, no sé si fue de Mauro Zeta o Darío Zeta, uno de los dos decía, tengo mejor relación con mi mamá después de que murió. Yo me acuerdo. Darío, ¿no? Y cuenta eso, que algo de la presencia le resultaba imposible y sin embargo, ahora que no está, puede encontrarse de otra manera, de otro lugar. Voy a decir una paradoja que me hiciste pensar vos, que es que tal vez la disponibilidad también sea uno de los nombres de lo que no cesa. O sea, y eso es del psicoanálisis, hacernos cargo de eso. Porque yo no lo juzgaría a ese hombre que entonces en ese momento está temblando todo por tener miedo y rajar y salvar su vida. No lo juzgaría. Pero el tipo se quedó. Y tampoco lo consideraría un héroe, vamos a ponerlo como un emblema. Lo que debes hacer entonces es, si se te está cayendo quedarte ahí. No. Pero él estaba disponible. Estaba más preocupado por ella y qué hacer con ella que por lo que estaba pasando. Me parece que ese es uno de los nombres de lo que no cesa también, que no siempre se encuentra. O sea, hay algo que podemos ir y estar, y se nombra deseo del analista algunas veces, como insistir una vez más, proponerse una vez más, imponerse una vez más, porque fracasa eso, porque no es cierto que se pueda hacer siempre, pero ¿y por qué insistimos? Nosotros también, con el sufrimiento del otro, porque estamos disponibles. Y algunas veces no estamos disponibles, y está bien que no estemos disponibles. Sin embargo, volvemos a estar disponibles para otro paciente. Bueno, tal vez la disponibilidad tenga algo, es paradójico, pero tal vez tenga algo que ver también con lo que no se sabe. Es un buen cierre, ¿no? Nos vemos la próxima. Bueno, gracias Nico, la verdad sabíamos sin saber del todo que iba a estar así de bien y de bueno que iba a conversar, así que les agradecemos a vos y a María que hayan venido, hayan traído su trabajo, sus libros, su impronta, su disponibilidad. Les agradecemos a todos que hayan participado y los